Dios. Qué bendición, hermanos, en esta mañana. Seguimos con el gozo. Amén. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Qué bendición. Él es el que nos ayuda, el que nos guarda, el que nos bendice. Amén. El que nos tiene en este lugar. Todos sean bienvenidos los hermanos que vinieron por último. Mi hermano Gustavo, Dios le bendiga en el nombre del Señor. Amén. Así que es una bendición a todo el pueblo del Señor, que Dios le bendiga grandemente. Vamos en esta hora, hermanos, a abrir la Biblia, y para ello quiero invitarles a leer en el libro de Números, en el capítulo 21, versículo 4. Vamos a considerar unos poderosos versículos desde la palabra de nuestro Padre Celestial. Cuando todos lo tengan, pueden decir un buen amén a la palabra del Señor. Gloria a Dios. ¿Todos lo tenemos? Leemos en la Biblia honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y los redimidos con la sangre del Cordero. Dice, todos a una sola voz. La Biblia dice así: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Vamos a orar en esta hora en el nombre del Señor, para que Dios nos hable en el nombre de Cristo. Padre querido, que estás en los cielos de los cielos, he leído su palabra bendita, Señor, en esta hora, Dios de la gloria. Le pido en el nombre de Jesús, Padre, que nos hable, que esta palabra, Señor amado Padre, no sea una palabra humana, Señor, sino una palabra inspirada por el Espíritu Santo, que fluya con poder y gloria y llegue a lo más profundo, al corazón, Señor, a lo interior, adentro, Padre. Que no solamente llegue al oído, sino adentro, a lo profundo, para que pueda germinar y producir y dar frutos, Padre de la gloria. Le pido en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre de la gloria, Señor, que no me vea a mí, Señor, sino a usted hablando, Señor, a nuestras vidas, a nuestros corazones. Señor, se lo pido en el nombre de Jesús, Padre, que su buena presencia pueda fluir de una manera poderosa en este lugar, Señor de la gloria. Que su espíritu, su presencia fluya con poder y gloria desde la parte de enfrente hasta la parte de atrás. Así se lo pido en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Reprende toda obra de las tinieblas, todo aquello que pueda perturbar el mensaje de su palabra, Padre. Se echado fuera en el nombre de Jesús, y declaramos solamente su presencia obrando y administrando nuestras vidas en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Se lo pido. Amén y amén y amén. La iglesia de Cristo dice amén. A su nombre. Tenga la bondad de tomar asiento. Siéntese bien en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Quiero hablar como tema del mensaje sobre levántate del desánimo. Aleluya. Toque a su hermano y dígale: levántate del desánimo. Den un aplauso de vuelta a Cristo. Hay poder en Jesús. El desánimo le puede llegar a cualquier persona, a grandes y a pequeños. Es decir, hermanos, que el desánimo le puede llegar a todos nos puede llegar el desánimo. Pero cada uno de nosotros decide si deja
que el desánimo entre o lo expulsa, lo echa para afuera. Todos aquellos que le han dado cabida al desánimo han terminado frustrados, se detienen en la vida espiritual. Hay muchos cristianos, hermanos, que cuando el desánimo llega a tocarle la puerta, ellos le han abierto la puerta y por ende, hermanos, ellos quedan deprimidos, tristes, desconsolados, abatidos por medio del desánimo. Porque una persona que está desanimada vive triste, vive oprimido, vive angustiado, no quiere seguir adelante. Hermanos, una persona que está desanimada no come, pierde el apetito. Hermanos, una persona que está desanimada no quiere bañarse, no quiere hablar con nadie, se aísla, se aparta, quiere estar solo o estar sola en un cuarto y no quiere hablar con nadie porque está deprimida, está triste, está, hermano, aislada. Y eso es lo que hace el desánimo, aísla a la gente, apartar a la gente. Y muchas personas, hermanos, que han caído en el desánimo, hermanos, escúcheme, estas personas que han caído en el desánimo, muchos se han quitado la vida. Se han quitado la vida porque ya no sienten deseo de seguir adelante, ya no sienten ese deseo de continuar en el camino. Y mejor, hermanos, se quitan la vida. ¿Por qué piensa usted que hay tanta gente que se han quitado la vida? Es porque viven desanimados, es porque el desánimo tocó a sus puertas y ellos le abrieron la puerta. El desánimo entró a su vida y comenzó, hermanos amados, a hacerle guerra, porque eso es lo que hace el desánimo, le hace guerra al hombre. Por eso nosotros debemos de expulsar todo espíritu de desánimo, echando fuera en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador, del Hijo de Dios, Jesús está desanimado. Dios, la voluntad de Dios o el deseo de Dios no es que nosotros vivamos desanimados. Usted piensa que Dios nos sacó del mundo, nos sacó de las parrandas, algunos del alcohol, de las drogas, de las pandillas, de la perdición. Dios no nos sacó de ese mundo pecaminoso para que nosotros vivamos oprimidos, para que nosotros vivamos tristes, para que nosotros vivamos aislados, para que nosotros vivamos, hermanos, desanimados. Ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es para que vivamos en victoria, para que vivamos en el gozo del Espíritu, es para que tengamos la unción, es para que prediquemos que no hay otro nombre dado debajo de estos cielos, dado a los hombres, por el cual el hombre puede ser salvo, solamente Jesús, nuestro Señor y Salvador. Alabado sea su nombre. Ese es el deseo de Dios. El deseo de Dios no es que nosotros vivamos ahí caídos, decaídos, marchitos, cabizbajos, frustrados, amedrentados, contando los dedos, comiéndonos las uñas. No, el deseo de Dios es que vivamos en victoria. Para eso el Señor nos llamó, para darnos la victoria, para darnos el fuego del poder del Espíritu Santo de Dios. Alabado sea su nombre para siempre, hermano. Desánimo significa, hermanos, pérdida de ánimo, falta de ilusión, desaliento, decaimiento. Hermanos, cuando una persona está desanimada, se siente desalentada, oprimida, agotada. Hermanos, que está marchita espiritualmente, en otras palabras, decaimiento espiritual viene sobre esa persona, sobre esa vida. Dios no quiere que nosotros vivamos de esa manera, vivir una vida agotada en el espíritu, sino fervosos en
el Espíritu, en el nombre poderoso de Cristo nuestro Señor y Salvador. Dáselo vuelta al Hijo de Dios. Jesús está en este lugar. A su nombre, dáselo vuelta al Hijo de Dios. El desánimo, hermanos, le llegó a hombres ungidos en la Biblia, a hombres que Dios los usaba poderosamente, hombres ungidos, hombres fuertes, hombres valientes, siervos de Jehová, hombres de Dios y mujeres de Dios. Les llegó el desánimo. Hubieron hombres que Dios los usó poderosamente, hermanos, y les cayó el desánimo. Hombres, hermanos, que eran consagrados, más consagrados que nosotros, hombres espirituales, más espirituales que nosotros, pero más sin embargo, esos hombres les llegó el desánimo a su vida, hermanos. Por eso el Señor nos dice en muchos pasajes de la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento: mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. ¿Por qué Dios le dijo a Israel: no temáis? ¿Por qué Dios le dijo a Josué: no temáis? ¿Por qué Dios le dijo a Jacob: no temáis? ¿Por qué Dios le dijo a todos los israelitas: no teman? ¿Por qué Jesús le dijo a sus discípulos: no teman, yo estoy con vosotros? ¿Por qué? Porque Dios sabe y Dios conoce que el diablo y que el Señor reprende en el nombre de Jesús ataca poniendo desánimo en el cristiano. Por eso el Señor dice: no teman, no desmaye, no se desaliente, tomen fuerza y levántense, porque yo estoy con vosotros. ¿Cuántos alaban su nombre? Porque el Señor sabe que el desánimo, hermanos, es unas armas satánicas que el diablo pone para detener a los siervos de Dios, para detener el propósito de Dios, porque Dios tiene un propósito para con su siervo. Y una vez que el diablo pone desaliento, pone desánimo a un siervo de Dios, detiene la obra del Señor, el propósito de Dios que Dios tiene con ese hombre, con esa mujer. Si el diablo logra, hermanos, inflar el corazón del creyente, del siervo de Dios, hermanos amados, de meterle, hermanos, frustración, de meterle desánimo, el hombre se detiene. ¿Y cuántos hombres de Dios se han detenido por medio del desánimo, del desaliento? Muchos. Por eso el Señor dice: no teman, yo estoy con vosotros. Para que el cristiano no se detenga en la vida cristiana. Hubieron hombres de Dios ungidos, llenos del poder del Espíritu Santo, pero que cayeron en el desánimo, porque el diablo, eso es lo que quiere, desanimar a los hijos de Dios. La Biblia nos habla de un gran profeta, un profeta, hermanos, que cuando oraba y decía: no lloverá, y no llovía. Un profeta que cuando decía: va a llover, y caía lluvia. Cuando ese profeta decía: va a caer fuego, caía fuego. Un profeta que resucitó muertos, que abrió el Jordán, que Dios lo usó poderosamente, pero cayó en el desánimo. Y usted sabe quién es: el profeta Elías, un profeta, un siervo del Señor, que Dios lo usó poderosamente, que nosotros no le llegamos a los zapatos a Elías, pero este hombre cayó deprimido, cayó, hermanos, en el desánimo. Cuando, hermanos, Elías, después de una gran victoria,
después que Elías confrontó a todos los profetas de Baal, hermanos, y mostró que solamente Jehová era el Dios de Israel. Hermanos, le mostró que Dios estaba, hermanos, con Elías, que él era el Dios verdadero. Después de esa gran victoria, el diablo se levantó en contra de Elías. ¿Para qué? Para detenerlo. ¿Y cómo lo iba a detener? Por medio del desánimo, por medio del desaliento. Si Elías era un hombre, era un vocero, era un gran profeta de Dios, pero hermanos, Elías cayó en el desánimo, en el desaliento, cuando una mujer lo amenazó y lo amenazó de muerte. Elías salió huyendo, dice la Biblia. ¿Y qué pasó? Elías dejó a su siervo, Elías dejó el ministerio. En otras palabras, Elías se apartó, abandonó el ministerio, se apartó, hermanos, dejó a su criado y se fue solo, deprimido, por un día de camino, dice la Biblia, y llegó a un enebro, a un arbusto, y allí se metió debajo de aquel enebro, donde pasó toda la noche. Pero hay algo impactante, que cuando una persona es temerosa de Dios, no importa cuando el desánimo esté tocando tu puerta, Dios no te va a dejar morir en el desánimo. Dios te va a levantar de todo espíritu de desánimo que ha tocado tu puerta, porque Dios no te va a dejar morir. Dios te va a levantar en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cómo estaba Elías? Tirado, dormido, aislado. ¿Cuántas personas dejan el ministerio, dejan la obra de Dios por el desánimo? Cuando el desánimo llega, se apartan, se van, se corren. Hermanos, Elías, eso fue lo que le pasó. Estaba frustrado, llegó a aquel enebro y ahí estaba metido en aquel enebro. Pero allí el Señor envió el ángel. Diga conmigo, el Señor envió el ángel y llegó y tocó a Elías. Elías, levántate, come y anda, porque el largo camino te resta. Denle un aplauso fuerte al Hijo de Dios. Elías, come, porque una persona deprimida, porque una persona que está, hermanos amados, óigame, hermanos, apartada, una persona que está desanimada, pierde el apetito, no siente deseo de comer. Y eso es lo que le pasó a Elías. No comía, estaba tirado en el enebro, pero el ángel llega, lo toca. El toque de Dios, el toque de Dios. Dios lo tocó, aquel ángel lo toca y le dice: levántate, levántate, porque el largo camino te resta. ¿Sabe qué estaba haciendo Elías? Deseando la muerte. ¿Hasta dónde llega el hombre que está desanimado de desear la muerte? Pero allí llegó la mano del Señor. Levántate, hijo, levántate. Y dice la Biblia que Elías se levantó y dijo: a caminar 40 días y 40 noches con aquella comida. Pero Elías caminó. ¿Para dónde se fue Elías? ¿Para dónde se fue Elías? Para, hermanos, a Oreb, monte de Dios. Hay poder en Jesús. En el desánimo, ¿para dónde se levantó Elías? Cuando ese hombre estaba tirado, frustrado, Elías se levanta y caminó a Oreb, monte de Dios, donde estaba la presencia de Dios, donde estaba el fuego de Dios. ¿Qué tiene que hacer el cristiano cuando venga el desánimo? Levantarse, correr, caminar a la presencia de Dios. No te dejes morir en el desánimo. Levántate en el nombre de Cristo, patea el desánimo para afuera y echa mano de la vida eterna en el nombre de Jesús de Nazaret, de ese fuerte Hijo de Dios. Hermanos, ¿qué tiene que hacer el hombre?
levantarse del desánimo. Mucha gente se queda y se murieron ahí en el desánimo, desalentados. No, levántate. Y muchos pueden decir: yo estoy desanimado, pues levántate. Ese es el tema del Señor, hermanos, que el Señor nos trae en esta mañana, de levantarnos, de caminar, de buscar la presencia de Dios. ¿Qué hizo Elías? Fue buscar a Dios. Fue al monte del Señor, al monte de Oreb. Hasta la palabra dice Oreb, hay que orar. La oración es la clave. La oración es la clave, hermanos amados, para levantar al hombre del desánimo. Si usted está desanimado, comience a orar, comience a levantarse. Y usted dirá: es que no tengo fuerza. Pues eso es el diablo que pone, debilita al cristiano para que no ore. Pero cuando el cristiano comienza a orar, vive el Señor que nos va a levantar, hermanos, y nos va a sacar victorioso. Y usted va a sacar todo su desaliento, su desánimo para afuera en el nombre de Jesús. Venga a salir del seu fuerte, el Hijo de Dios. Cristo está en este lugar. ¿Cuánta gente no se congrega porque está desanimado? Mucha gente, muchos cristianos comenzaron en el fuego fervoroso, buscando la presencia de Dios, el fuego de Dios. Pero cuando llegó el desánimo, apagaron, apagado. ¿Cuánta gente apagados en la vida cristiana? ¿Qué tiene que hacer? Es levantarse, reconocer, hermano, que está en desánimo, que está desalentado y que necesita que el Señor lo levante. Uno tiene que buscar del Señor para que Dios obre poderosamente en su vida. Desde lo fuerte, el Hijo de Dios, Cristo está en este lugar. A su nombre sea la gloria. Hermanos, la Biblia nos habla de otro varón. Un varón, hermanos, que cayó en el desánimo. Job. ¿Quién era Job? Hombre recto, temeroso de Dios, apartado del mal. ¿Cómo lo atacó el diablo a Job? Para desalentar a Job. Hermanos, lo primero que hizo fue matarle los criados, a sus siervos. Le mató todos los criados. Le mató el ganado. En otras palabras, lo estaba dejando sin nada. Le tocó las finanzas. Pero Job, algo que me impacta, que aunque Job le quitaron todas las finanzas, los criados, el ganado, Job seguía adorando al Señor, cantando y glorificando su nombre. Si a nosotros nos quitaron un par de billetes, muchos dirían: no, hasta se apartan del camino del Señor, porque le tocó la finanza. Job lo perdió todo, los criados, los animales, y era un hombre próspero, un hombre bendecido. Pero eso es lo que el diablo hizo para desanimarlo. Y es una arma poderosa que está usando para detener al cristiano, al hijo de Dios, a la hija de Dios, para paralizarlo y que se detenga. Le tocó las finanzas, el ganado, hermanos, las bendiciones. Otro bombazo del día. Le mató a 10 hijos. 10 hijos. Usted se da cuenta cuántos son 10 hijos. Le mató toda la familia. Da lástima cuando van a enterrar al papá y a algún hijo. Un funeral en el mismo día. Eso es terrible, ¿sí o no? O que un padre pierda un hijo, una hija. Pero Job había perdido 10 hijos suyos. Los 10 estaban en una casa y los 10 murieron. Era para que Job se retirara, abandonara al Señor, se apartara del camino del Señor. Pero Job seguía adorando al Señor. El diablo lo atacó en la finanza,
le tocó las emociones, le tocó la familia, pero Job no se rendía, seguía adorando a Dios, seguía alabando al Señor. Déselo fuerte a Dios, déselo esa aplauso al Hijo de Dios. Hermano, yo sentí un bombazo de los que recibió Job. Jamás alguno de nosotros va a resistir un bombazo de eso. Pero es un ejemplo, hermano, de estos hombres que le sirvieron a Dios, que hermanos, estaban definidos sirviéndole al Señor. Si nosotros con un par de billetes que perdemos, hermano, estamos disgustados. Job perdió todo, perdió la familia y seguía adorando al Señor, hermano, diciendo: desnudo vine a esta tierra, desnudo salí del vientre de mi madre. Hermano, así nosotros tenemos que reconocer que nada hemos traído a este mundo y nada podemos sacar. Que se lo vuelva el Hijo de Dios. Cristo está en este lugar. ¡Qué convicción de hombre! Diablo lo zarandeó, lo golpeó, le tocó la familia, pero Job seguía adorando al Señor. Ahora el diablo lo toca a Job, pero bombazo, le tocó la salud y estaba Job tirado, dice la Biblia, en las cenizas. Agarró pedazos de tiesto para rascarse, tenía una comezón terrible en el cuerpo, una picazón, y agarraba tiesto, dice la Biblia, hermano, y comenzaba a rascarse. Quizás ya no tenía ni uñas. ¿Se imagina usted cómo estaba este hombre? Tirado, todo su cuerpo estaba lleno de llaga, hediondo. Hermanos, estaba tirado. Y aún tirado del polvo de la tierra, Job dijo: yo sé que mi Redentor vive. Job lo perdía todo, no tenía nada. Job lo perdió la familia, perdió su salud, y en el polvo de la tierra dijo: yo sé que mi Redentor vive, y aún del polvo de la tierra se levanta esa mano al cielo. Jesús está aquí. Santo sea su nombre para siempre. Pero Job no se quedó en el desánimo. Era un bombazo para que Job viviera frustrado toda la vida, pero Job seguía. Y dice la Biblia que Dios restauró a Job. ¿Cuántos alaban su nombre de esta hora? Dice la palabra del Señor que Job restauró a Job después que Job hubo orado por sus amigos. Hermanos, eran los amigos que tenían que orar por Job. Eran los que estaban sanos que tenían que orar por Job. Pero sin embargo, veo a la luz de la palabra que Job estaba orando por sus amigos, y restauró Jehová, hermanos, la finanza, la vida de Job, y fue bendecido, lo bendijo con hijos y le dio larga vida sobre la faz de la tierra. ¿Cuántos alaban al Rey de Gloria? Después que este hombre comienza a orar, la llave para el éxito es la oración. Es para salir del desánimo, es para salir del fracaso, es para salir de la miseria. Hay que meterlos en la oración. No le tengas miedo a la oración. Hay que seguir adelante. No hay que quedarnos tirados. Hay boxeadores que están todos tirados y de repente se levantan y comienzan y golpean al otro. Hermano, y eso es un ejemplo para nosotros, que aunque usted se sienta tirado, aunque se sienta desanimado, levántese en el nombre de Jesús de Nazaret. Que el desánimo te puede llevar a la perdición, al infierno. Por eso alguien tiene que levantarse en esta hora y accionar en el nombre poderoso de Cristo nuestro Señor y Salvador. Dios nos llamó para levantarnos y no para vivir desanimados, agotados, frustrados. Levantémonos en esta mañana en el nombre de Jesús. A su nombre. Déselo vuelta al Hijo de Dios. Cristo está aquí.
desanimados y no se dan cuenta que son misiles espirituales, que son dardos del diablo. Y dicen, estoy desanimado. Sí, estás desanimado, levántese. Porque ahí está la clave, es levantarse. ¿Qué hizo Elías? ¿Se quedó ahí en el enero? No, Elías se levantó. ¿Qué hizo Job? Se levantó y comenzó a orar por los amigos. Y Dios le dio la victoria. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer: levantarnos, orar, clamar y servirle al Señor en el nombre de Jesús de Nazaret. Se lo vuelta el Hijo de Dios. Cristo está aquí. Alabado sea su nombre para siempre. ¿Cuántos hombres de Dios no cayeron en el desánimo? En la Biblia. Yo no estoy hablando cuentos. Si estoy hablando cuentos, está bien que salga para afuera. Pero si estoy hablando palabra de Dios, recibe en el nombre de Jesús. Levanta tu mano al Señor. Mano, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra del Señor? Que había un hombre que tenía dos mujeres. Una se llamaba Ana y la otra, ¿cómo? Penina. Tenía dos mujeres, Ana y Penina. Y dice la Biblia que Ana era estéril. No había dado hijos. Dios no le había dado hijos. La otra sí tenía hijos. Ana no tenía hijos. Pero su rival la irritaba. Su rival, hermanos, la hacía enojar. La angustiaba porque Dios no le había dado hijos a Ana. Su rival se levantó en contra de ella. La enojaba, la agotaba. Ese rival era el diablo que estaba usando, hermanos, para que Ana se deprimiera, para que Ana, hermanos amados, se frustrara, para que Ana se enojara, para que Ana, hermanos amados, no siguiera hacia adelante. Tenía un rival, tenía un aguijón, que era el mismo diablo que se había levantado en contra de Ana, para que Ana, hermanos amados, se quedara ahí en el desánimo, en el desaliento. ¿Qué hacía Ana? Se apartaba. ¿Qué hacía Ana? No comía. Ana, dice la Biblia, que no comía. Que hermanos, se apartaba sola y lloraba. Una sierva de Dios llorando. Eran unas lágrimas de amargura que esta mujer tenía. Hermanos, el Cana se acerca a su mujer y le dice: ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Acaso yo no te soy mejor que 10 hijos? Ese hombre amaba a esa mujer y le dijo: ¿que acaso yo no te soy mejor que 10 hijos? Come, aliméntate. Y Ana llorando. Ana no paraba de llorar, enojada, amargada. Estaba en una amargura del alma. Pero Ana no se quedó en la amargura. Ana se levantó. Y eso es lo que nosotros debemos de hacerlo: levantarlo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Desde la vuelta al Hijo de Dios, Cristo está en este lugar. Ana se levantó. Y dice la Biblia que esa mujer comió. Cuando la persona pierde hasta el apetito, ya no quiere comer, hermanos amados, se va deprimiendo más, se va agotando más. Pero dice la Biblia que esta mujer comió. Y en el libro del primer libro de Samuel, en el capítulo 1, versículo 9, dice: y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, con amargura de alma, oró en la oración. Con amargura de alma oró a Jehová, lloró abundantemente. Dale un aplauso fuerte a Cristo. Esta oración. Y esta mujer hizo voto. Hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos,
si te dignares de mí, si mirares la aflicción de tu sierva y te acordaras de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de mi vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Aleluya. Mire qué oración poderosa hizo esta mujer en la presencia de Dios. Señor, si tú me das un hijo, yo lo voy a consagrar para ti. No va a pasar navaja sobre su cabeza. Es decir, hermanos, que era un nazareo, era uno consagrado para Dios desde su niñez. Será para de un hijo, pero ese hijo va a ser para Jehová. Cuando se alaba al Rey de Gloria, esta mujer lloró y oró constantemente en la presencia de Dios, y Dios le dio un hijo. ¿Quién fue ese hijo? Samuel. Miren cómo es de astuto el diablo, que el Señor lo reprenda. Si Ana se hubiera quedado llorando, metida en el cuarto, no comiendo, se hubiera muerto. Pero esa mujer se levantó en Silo y vino a Silo, donde estaba el tabernáculo, el templo de Jehová, y allí oró, allí derramó su alma delante de la presencia del Señor. Esa mujer hasta perdió el habla y solamente se veía que abría la boca. El sacerdote la tuvo por ebria. Ella le dijo: no tengas por mujer impía tu sierva. Yo he derramado mi alma delante de Jehová por un hijo. ¿Cuántos alaban al Rey de Gloria? Y Dios le dio un hijo. Si esta mujer se hubiera quedado rendida en el desánimo, hubiera perdido el propósito de Dios. Dios tenía un propósito con Ana, pero Ana tenía que orar, Ana tenía que clamar. Si Ana no se hubiera quebrantado delante de Dios, hubiera perdido el propósito de un gran profeta de Jehová, que cuando oró caía lluvia del cielo, que cuando Samuel hablaba, Jehová no hacía caer una palabra al piso, porque Dios respaldaba a Samuel. Levanta esas manos al cielo, gloria, Señor. ¿Y qué nos enseña la Biblia con esto? Lo que nos enseña a nosotros, que también nosotros tenemos un propósito. No pierdas el propósito. ¿Cuántos alaban al Rey de Gloria? No pierdas ese propósito. Si usted se desanima, también los hijos se van a desanimar y no van a alcanzar la bendición del Señor. Tercero vuelta al Hijo de Dios. Si Ana no se hubiera calentado y salir del desánimo, quizás ni Samuel hubiera nacido. Pero como una mujer que se levantó, comió, se fortaleció, como Elías se fortaleció y comió, salió del desánimo y comenzó a orar en el templo hasta que derramó su alma, hasta que ya no le salía la voz, porque se derramó su alma delante de la presencia del Todopoderoso. Dense una vuelta al Hijo de Dios. La oración tiene poder. Es la única que te va a sacar del desaliento, del desánimo. Hermanos, ¿cuántas personas se han desanimado? Padres de familia que se han desanimado y sus hijos se han perdido, se han, hermano, apartado el camino del Señor, porque el viejo se desanimó, porque la señora se desanimó y perdieron, hermanos, el propósito de Dios. Ellos no sabían que posiblemente podían tener un pastor, un profeta, un evangelista, un misionero y sobre todas las cosas, o alguien que tenga la corona de la vida eterna. No te rindas, sigue clamando, sigue orando. Dios tiene un propósito con tus hijos, con tus hijas, con tu familia, con tu descendencia. Alguien levanta esas manos al cielo. No pierdas el propósito que Dios tiene con tu vida, con tu familia, con tus hijos. Porque
se abandonan, hermanos amados, en el desánimo y no se levantan. Levántanse, porque el que se levanta va a ver la gloria del Todopoderoso. Levántate las manos al cielo y den fuerte gloria a Cristo. Bendito sea su nombre para siempre. Estos hombres se levantaron, esta mujer se levantaron, Job se levantó en oración, Elías se levantó en oración, Ana se levantó en oración y salieron de la aflicción. Siguieron en el ministerio del Señor, siguieron en el camino de Dios. Porque mucha gente, muchos cristianos están tranquilos, desalentados, desanimados y están tranquilos. No, ese es un dardo maligno del diablo, del infierno, y hay que reprenderlo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y levántate en el nombre de Cristo, porque el largo camino te resta. ¿Cuántos alaban a Cristo? Algunos dirán: Dios, yo le pedí a Dios que me diera un ministerio, yo le pedí a Dios que me levantara como un evangelista, y se quedó y piensa que ahí tirado. Dios te va a levantar. Levántate y acciona y sigue adelante, porque el largo camino te resta. Alguien puede levantar esa mano. Jesús vive para siempre, hermano. A su nombre. La porción que hemos leído dice: después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Óigame, el pueblo que Dios sacó de la tierra de Egipto, el pueblo de Israel que iba, ¿para dónde iban? Para la tierra prometida. Ellos sabían que iban para una tierra que fluía leche y miel, a una tierra que Dios les daba. Pero se desanimó el pueblo por el camino en el desierto. Ese camino que ellos llevaban era para la tierra prometida, pero en medio camino se desanimó. ¿Cuántos cristianos desanimados en el camino? Todavía no está en el cielo, todavía estamos en la tierra, todavía estamos en el desierto. Hay que levantarnos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos alaban a Cristo? Tercero fuerte el Hijo de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios desanimaron? Se desanimó el pueblo por el camino. En ese camino cualquiera se puede desanimar, cualquiera se puede frustrar, pero no te desanimes. Levántate en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Tercero fuerte el Hijo de Dios. Cristo está en este lugar. No hemos terminado el camino, no hemos llegado a culminar este camino. Tenemos que seguir hacia adelante. Ellos se desanimó el pueblo por el camino y comenzó a murmurar. Cuidadito con la murmuración. Y comenzó a murmurar en contra de Jehová y en contra de Moisés, el siervo de Dios. La murmuración. Escuche bien. La murmuración hay que reprenderla en el nombre de Jesús. Muchos cristianos están desanimados por la murmuración. Chisme, murmuración. Hable la verdad. Hablemos la verdad los unos a los otros y no murmuremos. Si usted dijo algo de alguien con la frente en alto, diga: sí, esto es lo que dije. ¿Cuántos alaban? Pero no seamos hipócritas. Hablemos la verdad. Hablar la verdad los unos a los otros, dice la palabra del Señor. Que se lo vuelta al Hijo de Dios. Cristo está en este lugar. ¿Por qué Israel se desanimó? Por la murmuración. Comenzaron a hablar en contra de Dios. Ya estamos hastiados de este pan tan liviano. ¿Cuál era el pan liviano? Era el maná que Dios les daba, la provisión para que ellos comieran. ¿Cuánta gente está, hermanos, murmurando con la palabra, el mensaje que Dios les está enviando, y salen afuera hablando? No me gustó como predicó el hermano, no me gustó como predicó la hermana. Si esa palabra no era para usted, para otro era. ¿Cuántos alaban al Rey de Gloria? Recibe en el nombre de Jesús.
mucha gente está deprimida, están frustradas, están, hermano, decaídas, desanimados por la murmuración. No solamente murmuran en contra del siervo del Señor, sino que en contra de la palabra del Señor. Cuando alabamos a Cristo en contra de la palabra, no murmuremos en contra de este libro santo. Mire, pueden murmurar en contra de mí, no importa, pero no en contra de la palabra del Señor. Hay que respetar a Dios. Hay que respetar a Dios. Hay que respetar esta palabra. Yo le doy acceso, no importa si alguien me quiere calumniar, no importa. Pero no en contra de la palabra bendita del Señor. Que se lo vuelta al Hijo de Dios. No en contra de este libro santo de la palabra. El pueblo se desanimó y comenzó a murmurar, a hablar, a chismear. Y eso es uno de los factores terribles. Porque mucha gente vive desanimado por el chisme, por la lengua, por la calumnia. Hablar en contra de los ministros, en contra de los siervos, en contra de las siervas, en contra de la grey del Señor. Esta obra no es mía, esta obra es del Señor bendito que vive por los siglos de los siglos. Esta obra es del Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo no morí por ustedes, no es Cristo que murió en la cruz del Calvario. Esta obra es del Señor. Amén. A su nombre. ¿Cuánta gente vive decaída, agotada espiritualmente? ¿Por qué? Porque comenzó la murmura. Y Dios le mandó presentes al pueblo, regalitos. ¿Sabe qué le dio? ¿Qué les envió? Lluvia de bendición. Así como muchos locos, solamente lluvia de bendición. Dios les dio mazacuates, mazacuatas, víboras, culebras, serpientes. Eso es lo que le mandó. No era lluvia de bendición. Cuando hablaban de gloria, no es que hay mucha gente en el año de la victoria, el año de la conquista, no, y son murmuradores. Culebras le mandó el Señor, serpientes, y los mordían. ¿Y qué pasaba con la mordida? Moría. Y murió mucho pueblo del Señor. Denle un aplauso fuerte a Cristo. No dice que murieron los impíos, murió el pueblo de Israel, israelitas que iban para la tierra prometida, murieron en el camino. Las serpientes comenzaron a matarlos, la ponzoña de la serpiente a morderlos. Y cuando estaban todos mordidos por la víbora, llegaron a Moisés y dijeron: Moisés, hemos pecado contra Jehová. Cuando estaban mordidos, llegaron: hemos pecado contra Jehová y contra ti, Moisés. Ora Jehová, es que la oración tiene poder. Ora Jehová, la oración tiene el poder. Denle un aplauso fuerte a Cristo. Ora Jehová. Moisés ora por nosotros para que Dios quite las serpientes. Y Moisés oró por el pueblo de Dios. Denle un aplauso fuerte a Cristo. No importa aquel que haya murmurado en contra de usted, usted ora. Cuando alaban a Cristo, denle un aplauso fuerte al Hijo de Dios. Moisés sabía que el pueblo había hablado en contra de él. ¿Qué hizo él? Cuando el pueblo le pidió oración, comenzó a orar por todo el pueblo, comenzó a orar por toda la congregación y le dijo: Jehová, quita esta serpiente, se está muriendo mucho pueblo, Señor. Ese hombre comenzó a clamar, a orar en la presencia del Señor. Y Dios le dice: Moisés, hazte una asta alta y pon y hacete una serpiente de bronce en lo alto, en un palo alto, en un horcón alto. Ahí vas a poner una serpiente de bronce, ponla sobre la asta arriba, para que cuando alguien sea mordido por la serpiente, que vea la serpiente de bronce arriba. Y dice la Biblia
que todos aquellos que eran mordidos por la serpiente venían y veían hacia arriba aquella asta donde estaba aquella serpiente de bronce, y no entraba la muerte en ellos. ¿Cuántos alaban a Cristo? Veían la serpiente que estaba arriba, hermanos, y dice la Biblia que no entraba la muerte, ellos quedaban sanos al ver aquella serpiente que estaba arriba. Levanten sus manos al cielo. Cristo está en este lugar. Y todo mensaje tiene que ser Cristo céntrico. Denle un aplauso a Jesús de Nazaret. Jesús dijo en el libro de Juan capítulo 3 versículo 14: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, aleluya, que levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Dónde está Cristo? Está levantado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Ese aplauso para Cristo. Jesús de Nazaret, bendito sea su nombre. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si usted ha sido mordido por la víbora de la frustración, si ha sido mordido por la víbora del desánimo, del desaliento, está desanimado, ya no quiere seguir adelante, ve a Jesús. Santo, mira el mar del agua, Jesús. Si está desanimado, agotado, que ya no quiere seguir adelante, ponga los ojos en Cristo, ve hacia arriba. Cristo murió por usted y Él quiere sacarte del desánimo, del desaliento. Yo no sé en qué frustración te encuentras, en qué depresión te estés pasando, en qué agotamiento espiritual estés pasando. Hermanos, yo no sé qué está viviendo usted. No soy adivino, solamente soy portavoz de la palabra del Señor. Si alguien en este lugar está deprimido, está triste, desconsolado, está, hermanos, que ya perdió el deseo de seguir adelante, ve a Jesús, ve a Jesús. Por eso yo en cada oración digo: Señor, que no me vean a mí, sino a usted, porque yo soy el portador de la palabra del Señor. Ve a Jesús, no me vea a mí, ve a Cristo. Ve a Jesús de Nazaret. No te vayas desanimado, no vivas desanimado. Dios no nos hizo para vivir desanimado. Dios nos llamó para darnos vida y salvación y vida eterna, para salir de todo desánimo. Si la víbora te ha mordido, la víbora representa al diablo, que el Señor lo reprenda. Estás desanimado, ya no quieres ni escuchar la palabra, ya no quieres ni orar, ya no quieres ni leer este libro bendito, porque hay un desánimo, un decaimiento espiritual que te impide y no te das cuenta que son dardos diabólicos, dardos satánicos. El mismo diablo te envía los dardos para que nos sigas adelante. Pero el Señor dice en esta hora, a la luz de su palabra, que nos levantemos en el nombre de Jesús, que accionemos, que nos rindamos a Cristo, que seamos obedientes a este libro santo, la palabra del Señor. Alabado sea su nombre. Alguien tiene que levantarse en esta hora. Levántate de todo desánimo. Levántate de todo desánimo en esta hora. Patea el desánimo para afuera. Patea la frustración. Que todo espíritu de desánimo, de decaimiento espiritual, salga en el nombre de Jesús. Ana oró. Elías oró. Job oró. El pueblo pidió oración. ¿Quién pudo decir Señor? Al mismo Dios que ellos oraron, Él está aquí. Órale, Señor, Dios te va a sacar de ese desánimo, de ese decaimiento, de esa miseria espiritual. Dios lo va a hacer. Si tan solo le decimos al Señor: aquí estoy, soy yo necesito restauración, yo necesito salir de ese decaimiento espiritual.
Yo necesito levantarme. Y Dios va a hacer una obra poderosa en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Si alguien quiere venir al frente, venga. Vamos a orar, a pedirle al Señor que nos levante, que nos